Continuamos en este apartado político conociendo la valoración del Partido Popular a esta sesión, a este pleno de designación del Lehendakari, sobre todo para saber qué espera de esta nueva legislatura. Hablamos con la presidenta del Partido Popular Vasco, con Amaia Fernández. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Amaia. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Me imagino que ha seguido esta primera parte del pleno de designación del Lehendakari. Digo la primera parte porque va a ser largo de narices y hasta más o menos las 8 de la tarde no vamos a ser testigos de esta votación. Pero bueno, ¿qué valoración haces de las palabras de Iñigo Urkullu, del candidato del Partido Nacionalista Vasco? Bueno, yo creo que los vascos vamos a comenzar uno de los cursos políticos, yo diría que el curso político más difícil de nuestra historia democrática, ¿no? Y por tanto había mucho interés por parte de todos en conocer cuáles eran las propuestas concretas, los planes concretos para abordar esta difícil situación que tiene su expresión sobre todo en el tema sanitario y en el tema económico y social. Yo creo que ha sido un discurso decepcionante en la medida en que ha sido un discurso de trámite, ¿no? No se ha podido conocer, tampoco hoy, porque hay que recordar que ya la semana pasada se anunció el acuerdo entre el PNV y el PSE. Esta semana se ha procedido a la firma y todos esperábamos poder conocer hoy el detalle, ¿no? La letra pequeña de ese acuerdo, como decía, en lo que tiene que ver con propuestas concretas y medidas concretas. Se ha hecho una referencia genérica a la necesidad de hacer reformas por parte de Iñigo Urkullu, del Lehendakari, pero no se han concretado, ¿no? Y por tanto creo que esta decepción que yo he expresado es tan solo hacer de altavoz de los sectores que peor lo están pasando en esta crisis. Estoy pensando sobre todo en los trabajadores y en los usuarios de nuestros centros de mayores, estoy pensando en los autónomos, especialmente en el sector de hostelería, ¿no? Que reiteradamente han puesto de manifiesto la necesidad de que la administración se implique en poder ayudar, ¿no? A mantener, a resistir en esta difícil tarea los negocios de hostelería para después, cuando la superemos, porque yo sí que estoy absolutamente convencida de que de esta situación vamos a salir, ¿no? Pero tenemos que tratar de salir sin dejar a nadie atrás, ¿no? Y salir todos. Ha faltado también autocrítica, a mi juicio, ¿no? Y medidas adicionales en lo que tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con el regreso a las aulas. El curso escolar se inicia la próxima semana y así podría seguir con otros muchos sectores, ¿no? Que junto con quienes hacemos de altavoz en el día de hoy, en mi caso el Partido Popular Vasco, pues creo que esa decepción la hemos sentido por la ausencia de una mayor concreción en las medidas y en las propuestas, ¿no? Amaia, ¿cómo calificas la gestión del gobierno vasco en esta pandemia? ¿Y crees que la nueva legislatura, teniendo en cuenta que van a ser los mismos líderes y los mismos políticos, partidos los que van a gobernar, que va a ser continuista? Es una doble pregunta. Bueno, Euskadi ha sido una de las comunidades autónomas más afectadas por la pandemia, ¿no? Ya lo dijimos en el mes de marzo, ¿no? Que uno de los problemas que habíamos tenido era que habíamos puesto en marcha medidas reactivas y no medidas de anticipación. Evidentemente, la situación hoy no es como en marzo. Tenemos mucha mayor información, ¿no? Y desde luego mayor conocimiento de lo que supone el COVID-19, pero ha vuelto a repetirse con menor intensidad, ¿no? Pero en cuanto a personas fallecidas y a personas ingresadas, pero ha vuelto a repetirse el mismo problema. Solamente se han tomado medidas cuando la situación sanitaria ya revestía una importante gravedad, ¿no? Y por tanto, me parece que la principal característica que subrayaría, ¿no? De la gestión que ha hecho el gobierno vasco en esta cuestión, ¿no? En lo que tiene que ver con el COVID-19 es que se ha caracterizado por ser reactiva en lugar de ser una estrategia en la que nos anticipáramos, ¿no? Y así evitar pues las consecuencias, ¿no? Que todos hemos vivido en la medida de lo posible estos meses, ¿no? Sabiendo que la seguridad 100% no existe, pero creo que los gobiernos tienen que hacer el esfuerzo para que nos aproximemos lo máximo posible a ello. ¿Y qué tipo de oposición va a llevar a cabo el Partido Popular, coalición con Ciudadanos?
en este nuevo gobierno, en esta nueva legislatura. Es más correcto hablar así. Bueno, yo creo que todos los ciudadanos, todos los vascos, somos conscientes de la enorme dificultad del momento en el que vivimos, y creo también que eso nos exige a los partidos políticos dar y poner lo mejor de cada uno de nosotros. Por tanto, eso lo voy a resumir diciendo que creo que es necesario el entendimiento, creo que es necesario que haya y que se forjen grandes acuerdos, pero también quiero decir que hablar de entendimiento no es renunciar a pedir eficacia y sentido común. Un buen funcionamiento del sistema democrático exige un gobierno que gobierne y una oposición también que fiscalice y que sea propositiva. Eso es lo que da garantías de que las cosas se hacen bien, y por tanto yo abogo porque el Partido Popular Vasco pueda formar parte de esos grandes acuerdos. Es verdad que tenemos una actitud constructiva, una actitud de mano tendida, pero también es cierto que es responsabilidad del gobierno, ¿no?, forjar esos grandes acuerdos, o dicho de otra manera, nosotros podemos tender la mano, pero es difícil no tender la mano si no te la enseñan, ¿no? Y por tanto, pues creo que en primer lugar esta responsabilidad corresponde a quien tiene, valga la redundancia, la responsabilidad de gobernar. En el aspecto sanitario, pues creo que todos somos conscientes de que es necesario que haya detección, rastreo y aislamiento para poder frenar los rebrotes. Evidentemente, en materia de educación, en materia de regreso a las aulas, pues se ha visto una carencia muy importante, y me voy a explicar. Hoy el lehendakari Urkullu hacía una referencia a la necesidad de incorporar a la oposición, a la necesidad de contar también con la sociedad civil en las grandes decisiones que haya que tomar. Y yo lo que espero es que el modo de actuar sea totalmente diferente al que hemos tenido recientemente, porque si el espejo en el que nos podemos mirar respecto a qué nos depara el futuro es lo que ha ocurrido con el inicio del curso escolar, pues creo que esas palabras se quedan huecas, ¿no? Se quedan vacías. En el regreso a las aulas lo que ha habido es, por parte del gobierno vasco, una actitud de descargar toda la responsabilidad, toda su responsabilidad. Y cuando digo su responsabilidad es porque hablamos, ¿no?, con frecuencia de autogobierno, y lo hace especialmente el gobierno vasco, pero tener competencias significa ejercerlas, no solamente apelar a ellas. En materia educativa tenemos las competencias, pero lo que ha ocurrido es que en lugar de ejercerlas, el gobierno vasco se ha descargado, como digo, toda la responsabilidad de la comunidad educativa, especialmente en los directores de los centros educativos, en los docentes, que yo recientemente calificaba como los nuevos héroes de esta pandemia, y también en las familias, ¿no? En este caso, la gestión del gobierno vasco se ha convertido en un foco de inquietud y de preocupación, más que en dar tranquilidad, que creo que a través de una gestión eficaz es lo que tenía que haberse hecho, ¿no? Se habla de cogobernanza. Le he oído en varias ocasiones mencionar al señor Urkullu esa palabra. Yo la comparto y comparto el espíritu de la cogobernanza, pero en este caso no se ha contado con la comunidad educativa, no se les ha apoyado, no se ha con carácter previo contado con su criterio y con su opinión, ¿no? Se les trasladó un protocolo en junio que después ha sido modificado recientemente, y han sido ellos los responsables de trasladarlo a sus centros educativos sin ninguna ayuda, y muy especialmente, con esto termino, en lo que tiene que ver también con la educación concertada. En Euskadi tenemos muchas singularidades, muchas peculiaridades. Una de ellas es que el 50% de los escolares están matriculados, de nuestros alumnos y alumnas están matriculados en la educación concertada. Bueno, se ha olvidado absolutamente de apoyar con financiación a la aplicación de las medidas de un protocolo, como digo, el último que se ha presentado, que también llega tarde, muy tarde, y con escaso margen para los centros educativos, ¿no? Por tanto, en fin, desconfianza previa con respecto a esa actitud, ¿no?, de contar con la sociedad civil y con la oposición, porque me vuelve la imagen muy reciente del espejo de la educación, ¿no? Ojalá eso pueda cambiar, porque desde luego el Partido Popular Vasco entiende que en esta situación el entendimiento es importante, y creo que es un activo también para trasladar, ¿no?, esa imagen de estabilidad y de consenso más allá de nuestras fronteras. Una pregunta más sobre educación. Te has centrado en la educación vasca, pero tenemos a la ministra de Educación, a Isabel Celaá. ¿Lo está haciendo mejor ella allí en el gobierno central? Bueno, yo creo que todos hemos visto con una mezcla de
de asombro, ¿no? y de preocupación y enfado la actitud que ha tenido la ministra de Educación, que ha estado de vacaciones, ¿no? en un mes y en un momento que era determinante el liderar esta situación. Pero también es cierto que en el caso de Euskadi las competencias las tenemos residenciadas aquí y, por tanto, si bien yo he defendido también que en una situación de crisis sanitaria global, nacional, no era oportuno que hubiese 17 regresos diferentes a las aulas, ¿no? Ante un problema común, una solución común en ausencia de un liderazgo constructivo, ¿no? Y un liderazgo eficaz por parte de la ministra de Educación, la señora Celaá, pues lógicamente era el gobierno vasco al que le correspondía a haber actuado de esta manera, ¿no? Pero en este caso pues han discurrido por estrategias y caminos paralelos y han actuado de la misma manera, ¿no? En el último momento, y si la señora Celaá descargaba toda la responsabilidad en las comunidades autónomas, en nuestro caso la consejera de Educación la ha descargado en la comunidad educativa, ¿no? Y estamos hablando de una cuestión que es muy importante porque la educación es un derecho fundamental, es un derecho universal y no nos podemos permitir una generación perdida de alumnos, de jóvenes vascos en materia educativa, ¿no? Y por eso nosotros hemos hecho mucho hincapié en una llamada a la responsabilidad de la consejera de Educación. Me voy a quedar un momento en Madrid. ¿Cuál va a ser la postura del Partido Popular en relación a los presupuestos generales del Estado? Vimos ayer las imágenes de Pablo Casado reuniéndose con el presidente, con Pedro Sánchez, y las valoraciones de la portavoz del Gobierno, de María Jesús Montero, que había calificado la reunión de decepcionante. Bueno, es evidente que la aprobación de los presupuestos generales del Estado es sobre todo una responsabilidad del Gobierno. La actitud con la que el Partido Popular acudió ayer a Moncloa pues fue una actitud constructiva, ¿no? Pusimos sobre la mesa 10 acuerdos o 10 propuestas que era necesario o que es necesario adoptar para que la situación desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico sea mejor. La verdad es que se hace muy difícil entender que nos pidan a la oposición, al principal partido de la oposición, un cheque en blanco para los presupuestos generales del Estado cuando los propios socios de gobierno, en este caso Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, el Partido Socialista, Podemos, se han dado hasta finales del mes de septiembre para alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos. Son unos presupuestos que no se conocen. No se conocen sus líneas estratégicas y no se conocen siquiera sus grandes cifras. Por tanto, me parece que no se puede pedir a un partido al que no se le entregó ayer ni un solo papel que dé un cheque en blanco a la aprobación de unos presupuestos que, como digo, desconocemos, y teniendo en cuenta además que uno de los socios de ese gobierno, en este caso Podemos, Pablo Iglesias, en principio tiene una política económica y una política fiscal que es diametralmente opuesta a la que nosotros defendemos, que por cierto, porque creo que en este momento la sociedad, que es muy pragmática, también va a exigir soluciones y utilidad. Esas políticas que nosotros tenemos y que son a priori incompatibles con las que viene defendiendo Podemos, por ejemplo, en materia fiscal, pero podríamos mencionar otras, las nuestras son las que han sacado por 2 veces a este país de una situación económica difícil y que puede ser asimilable a la que estamos pasando en este momento. Por lo tanto, no se nos puede pedir entendimiento, pero renunciar a las recetas que nosotros creemos que pueden sacar a este país de la crisis. Y vuelvo a Euskadi. ¿Cuál es la política económica, por tanto, que pediríais que ejerciera el nuevo gobierno? Bueno, yo creo que un gobierno tiene que tener, a mi juicio en este momento, 2 características. Por un lado es la estabilidad, entendida como la fórmula numérica que permite tomar decisiones de forma ágil. En este caso, este gobierno, el gobierno vasco, esta primera premisa la cumple. Es un acuerdo que tiene esa estabilidad numérica necesaria, pero creo que después es necesario adoptar y llevar a cabo reformas. Reformas concretas que afecten a aquellas cuestiones que, a mi juicio, pueden hacer que Euskadi retome las posiciones de liderazgo en lo económico y en materia de empleo que tuvo hace muchos años. Por tanto, porque también quiero señalar que las políticas que se han hecho en estos últimos años
ha llevado a Euskadi a igualarse cada vez con la media, ¿no? Con la media nacional, pero nosotros creemos que hay que retomar esas posiciones que un día tuvimos de liderazgo de los puestos de cabeza, no igualarnos con la media, como digo, ¿no? Porque creo que tenemos potencialidades y creo que tenemos instrumentos como el autogobierno, ¿no? Que nos permiten, y el concierto económico, que nos permiten tener la posibilidad de adoptar esas medidas que nos permitan recuperar ese sitio que yo creo que nos corresponde tener a Euskadi, que siempre es en los puestos de cabeza. Pero fíjate los datos de paro, que conocíamos ayer en Euskadi, con 3.000 desempleados más en el mes de agosto. Sí, efectivamente, ¿no? Ayer lo que conocimos es que hay 146.000 vascos que quieren trabajar y no pueden hacerlo, son 30.000 más que hace un año. No somos ajenos a que la situación de crisis sanitaria ha afectado, pero claro, lo que está ocurriendo es que nos está afectando más que a otras comunidades autónomas. En los datos conocidos ayer, Euskadi es la 4ª comunidad autónoma que ha tenido una peor evolución en el mes de agosto en sus datos de empleo. La 4ª que ha tenido una peor. Entonces, estamos hablando ya que no solo no nos igualamos con la media, sino que estamos en los puestos de cola. Hemos perdido también en el último año 17.000 afiliados a la Seguridad Social, y este último mes, mientras que en el conjunto de España la afiliación se ha mantenido, nosotros hemos seguido retrocediendo, ¿no? Por tanto, creo que hay que tomar algunas decisiones que corrijan esas debilidades que con la crisis se han visto corregidas y aumentadas, pero que ya teníamos de años atrás. Y hay que centrarse en una política fiscal atractiva para la inversión y también en apoyar a nuestro tejido industrial y empresarial, ¿no? Una de las características que siempre nos ha definido es tener un peso importante del sector industrial, y eso en los últimos años lo hemos ido perdiendo, ¿no? Hemos ido perdiendo capacidad de captación de proyectos estratégicos de inversión, y creo que en esta crisis hay dos cosas que tenemos que equilibrar, que es salvar vidas, pero también salvar empresas y con ello empleo, y prepararnos para tener como de un proyecto atractivo que nos permita volver otra vez a ser un territorio atractivo para la inversión. Yo al señor Urkullu no le he oído ninguna reforma ni ninguna propuesta concreta en esta materia, ¿no? Se hace una referencia a la política fiscal, pero sin concretar hacia dónde se quiere dirigir esa reforma. Amaia Fernández, además de presidenta del Partido Popular Vasco, es la portavoz en las Juntas Generales de Vizcaya, que es donde entiendo vas a seguir desarrollando un poco tu actividad institucional, ¿no? Bueno, yo también sobre esta cuestión hay que decir que a finales de este mes vamos a tener el Pleno de Política General en Vizcaya para analizar en concreto nuestro territorio. No me parece un tema menor, porque Vizcaya es el territorio en el que está la mitad de la población, en el que estamos empadronados, vivimos la mitad de la población de Euskadi. Es el territorio, por tanto, cuyas decisiones marcan en las más de las ocasiones, ¿no?, el devenir económico y empresarial de Euskadi, y tendremos ocasión en ese Pleno de Política General también de plantear esta política de entendimiento que yo creo que nos piden los vizcaínos, junto con aquellos asuntos concretos, ¿no?, que sobre todo tienen que ver con la política económica y en materia social, sobre el problema que se está viviendo en las residencias, ¿no? Poco, desde luego, no solo de brotes, sino también ha sido de pérdida de muchas vidas humanas, porque ha habido carencias muy importantes y muy especialmente falta sanitarización de las residencias, que en muchos casos se han visto en la obligación y en la necesidad de realizar, ¿no?, unas políticas de asistencia, unas atenciones, ¿no?, a los mayores, para las que no estaban preparadas y que se han visto muy desasistidos por parte de la Administración. Efectivamente, Amaia, que comienza un nuevo curso político también, no solamente el escolar, muy, muy complicado. Muchísima suerte, como decimos, en este nuevo curso político, y gracias por estar este rato con nosotros, Amaia. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso muy fuerte. Lo mismo.